¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros. No, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Rubén. La verdad que es un programa que lo disfruto tanto. Además lo escucho. O sea que yo recibo los audios del programa. Recibo el programa, no los audios. Y yo me parece que o sea, estoy querido que es un aporte extraordinario desde el punto de vista jurídico. Y además, no es porque da bien, el conocimiento que tú tienes también del tema, los editoriales, cómo desarrollás, estás perfectamente podría ser un docente de la Facultad de Derecho, te lo digo así honestamente. Y Rubén Flores, un gran profesor de Derecho Administrativo, Sí. sobre todo, también en el Derecho Constitucional, que son primos hermanos la materia. Mm, El Derecho Administrativo es bajar a tierra la Constitución, digamos. exacto, Este, Ha hecho una gran carrera docente y ha tenido una gran producción bibliográfica. exacto. Mm, Y además es un hombre muy generoso porque toda su producción bibliográfica está gratis en Internet. ujú. Sin perjuicio de los libros que tienen Sí, papel, pero tiene trabajo, procedimiento administrativo, por ejemplo, el decreto 500/91 de Rubén Flores, yo diría que es de lo mejor que hay, de lo mejor mm, que se ha escrito. ujú. Entonces, es un lujo para el programa tener a Rubén. La verdad que es Sin, un lujo. sin Eh, duda que es un lujo. Es un y lujo además, y tenerlo como personas, amigo, además. Una gran claro, persona. Sí, una gran y otras persona. personas y otras personas que yo escucho también, como Equipani, Conrado Rodríguez, es Sí, decir, sí, una larga lista de gente que colabora. sí, Pero también excelente. es cierto que a nosotros, por ejemplo, que yo esté acá 20 minutos, para mí no tiene costo, pero para ustedes sí tiene costo. Entonces yo siempre digo eso, es un intercambio que no sé si es justo, porque ustedes ponen el costo. Y a mí una vez un productor de televisión me dijo, bueno, nosotros ponemos el costo y ustedes, no por mí, nos dan contenido. O sea, que Mm, me acuerdo que a nosotros nos sirve. sí, Eh, pero yo soy muy agradecido cada vez que podemos salir a hablar de estos temas y bueno, y el programa va creciendo, sí, porque yo veo las visualizaciones que tiene en YouTube. claro, claro, va creciendo, sí. A las Sí. muestras, a las Las muestras. mediciones van creciendo, doctor. Bueno, usted apeló acá a un concepto de contrato, en definitiva, un intercambio válido para las partes, sinalagmático, digamos, equivalente en resultados, inclusive en derechos y obligaciones. Y bueno, es un lujo tenerlo, y es verdad lo que estoy diciendo, usted lo sabe, porque le va a dar un contenido importante a un gran tema que se está tratando en el Uruguay, y creo yo que le va la vida prácticamente al Estado de Derecho y a nuestro orden jurídico, como lo es el plebiscito del PIT-CNT. Ellos Sí, dicen contra la reforma de la seguridad social, creo que de modo oblicuo, decía un docente, le hizo un dribbling, le hacen un dribbling al tema, a la Constitución incluso, o una moña, para ir contra la Constitución. En verdad es una artimaña, se me ocurre pensar así a mí, lo analizo desde ahí, es una artimaña para perjudicar severamente principios constitucionales, tales como artículo 7, 32, 36. Yo quiero leerle algo antes para darle sí, la tranquilo, palabra cómo porque no. se me ocurre que no vamos a dar nombres, no vale la pena, pero hay una parte de la cátedra del derecho constitucional uruguayo que apela a la sociología jurídica relativista para mí, es decir, el sociologicismo que viene de larga data. No vamos a aturdir a los oyentes con mucha erudición, pero el sociologicismo es una teoría que arranca ya con los doctores Hermann Heller, por ejemplo, que contradicen a Kelsen y contradicen eso de la pirámide y el orden jurídico. Quiso hacer un gran esfuerzo, Jelinek lo logró para mí, pero siguió, ¿no? Las huestes sociologicistas, economicistas, que son los totalitarios, tanto para el lado de la ultraderecha como de la izquierda, planteando que hay que desacralizar la Constitución. Eso llegaron a decir catedráticos en el Paraninfo con motivo de este plebiscito del PCNT. Llegaron a decir que hay que desacralizar la Constitución. Bueno, revisemos ideas, ¿no? Yo manejo tres aspectos fundamentales en virtud de tres consecuencias fatales que logro ver a partir de estas postulaciones doctrinarias de sus colegas doctrinos en derecho constitucional. Primero, la expresión desacralizar normas constitucionales jurídicamente es vaga para mí. Creo que sin rigor en el derecho como ciencia y no asume alguna precisión técnica de conceptos relacionados, por ejemplo, con los fundamentos del derecho, los principios generales del derecho, que es lo mismo, o, por ejemplo, lo que significa el orden jurídico en un Estado de Derecho. Punto dos,
para ir rápido. También desencadena una consecuencia fatal como una conducta jurídica que provoca la inestabilidad inexorable del orden jurídico, mencionando esta relativización. Hay que desacralizar la Constitución. Vaguedad, no hay rigor jurídico, produce relativismo. Y tercer aspecto, esta actitud doctrinaria entra en colisión con nuestras garantías jurídico-constitucionales. Porque hablar de desacralizar, ¿qué? El principio de igualdad ante la ley, desacralizar el principio jurídico de que el derecho de propiedad es un derecho inviolable, subjetivo, desacralizar la seguridad jurídica como un principio informante, fundamental y sustentador de un orden jurídico, que es lo que para mí provoca este plebiscito. Y ya está provocando daño. Claro. Bueno, esa introducción fue muy importante. O sea, con este plebiscito pasa una cosa curiosa. Yo tengo una teoría con respecto al plebiscito, que la voy a compartir contigo, que la he hablado en algún ámbito académico, Ajá. incluso en la Facultad de Derecho. Eh, Me sorprende un poco que la academia, o sea, que el derecho constitucional no se le haya ocurrido antes esto. Y está mal que lo diga, pero que sea yo el que estoy poniendo la idea en discusión, que sea la primera persona que lo dice. Lo hablé informalmente con algunos docentes, compañeros de la Facultad de Derecho, y luego el 26 de abril hubo un congreso en Salto de Derecho Constitucional en la Regional Norte, que lamentablemente los chicos del centro estudiante, me pareció, no sé, hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran congreso, pero no lo grabaron, porque hubo exposiciones muy interesantes sobre esa postura de algunos catedráticos, que tú decís, profesores, que viene a ser el neoconstitucionalismo, Exacto. que quiere poner el derecho internacional y la costumbre y lo que resuelve algún burócrata en algún país, en algún punto del globo sobre la Constitución, y lo más lamentable es que lo están promoviendo a eso. Pero, ¿a qué voy? Bueno, en ese congreso de abril, del 26 de abril, para no confundir con el de Artigas, ¿no? Que fue más importante, este, eh, tuvo una aceptación casi unánime esa posición mía, incluso más, va a salir un libro en homenaje a los 100 años de la Corte Electoral, y me pidieron que hiciera el artículo porque tiene que ver con la Corte Electoral, Ajá. y lo voy a redactar y lo voy a ofrecer que salga en esa revista, que es jurídica. ¿Qué es lo que pasa? El plebiscito básicamente lo organiza el Partido Comunista. Sí. Después hay mucha gente que acompaña, gente que ha firmado sin saber lo que firma, mucha firma falsificada, mucha firma Sí. rechazada, escandalosa en el porcentaje de firmas rechazadas, lo que podría parecer como una especie de fraude plebiscitario, digamos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y veo que todo el espectro uruguayo le preocupa a los economistas, que cuántos puntos del PBI, qué hay que sumar el IVA, qué pasa con el BPS, etcétera, etcétera. O sea, las discusiones que se han dado en diferentes ámbitos hablan del tema económico. Son Ahora, economicistas, tienen razón, son de un perfil economicista, incluso ni siquiera de economía como un modelo económico, ¿no? no, Sino que los exactamente, efectos económicos que puede producir negativos, que son ciertos, justamente. pero no se agota ahí el tema, claro. No, esto es mucho más grave. Claro. Esto es que la gente no está viendo. ¿Y por qué te digo que lo organiza el Partido Comunista? Porque ayer lo dije en una radio y la periodista me dijo, bueno, pero el comunismo cambió. Yo le digo, no, el comunismo cambió, sí, claramente. El comunismo nació en el Antiguo Testamento, o sea que no lo inventó Marx, o sea, que ha cambiado mucho. Pero date cuenta de lo siguiente, en el libro El Manifiesto Comunista de Carlos Marx, que tiene los 10 mandamientos del comunismo, que hay que leerlos, Sí. el mandamiento uno era la desaparición de la propiedad privada, el número 13 era la desaparición del derecho sucesorio, toda la introducción en manos del Estado, bueno, una base, pero El tenía, impuesto progresivo, ¿se acuerda? El impuesto progresivo que lo tenemos en el progresivo, país aplicado. pero había una frase de Marx que es muy interesante, porque Marx fue un gran filósofo, y esto lo digo así porque es lo que yo lo veo. Marx fue un filósofo que tiró una teoría económica a partir del año 1845, vamos a redondear. En el año 1880, los economistas austríacos, no tan conocidos, los de esa época, más conocidos los del 20 en adelante, Sí, le desmintieron la teoría económica a Marx. Y Marx reconoció el error de su teoría exacto, y dejó de escribir. exacto. Desapareció Marx. Hasta que muere a finales del siglo XIX,
olvidado, además de un hombre que como era ateo, ninguna universidad lo aceptaba, por lo tanto nunca pasó por una universidad, no pudo dejar su conocimiento a nivel universitario, porque justamente por ser ateo. Ujú. Y lo viene a resucitar Lenin, cuando Marx era un hombre olvidado por la historia. Exacto, Y ahí Lenin hace la adaptación del marxismo-leninismo. ¿Por qué te digo esto? Porque no quiero ir del plebiscito. Porque Marx anunciaba la desaparición del Estado. exacto, Incluso exacto. él decía que para ver lo que era un Estado, las generaciones siguientes iban a tener que ir a un museo y en el museo iban a encontrar el hacha de bronce, la rueca y el Estado. Un Es ejemplo notable, ¿no? notable. Este, pero ¿qué es lo que hace el comunismo hoy? No quiere la desaparición del Estado, porque claramente no, pero sí la desaparición de la República, Exacto. que no es lo mismo. Y ahí es donde hay una responsabilidad por omisión, sin dolo, o sea, no hay responsabilidad punible de la Corte Electoral. Mm, Pero hay una responsabilidad por omisión, que yo se la dije a los 9 ministros en una sesión de la Cámara que se hizo en homenaje a los 100 años de la Corte, y mm, cuando terminó la sesión, yo te diría que más de uno me dijo, bueno, de ahora en adelante esa postura suya la vamos a mm, tener en cuenta para tomar decisiones. ¿Cuál es el tema? Que las reformas constitucionales, sean cuales sean, nos mm. gusten o no nos gusten, son siempre hacia adelante. Sí, No hay ni un ejemplo en el mundo occidental, que es donde hay países más o menos de derecho, porque en el mundo oriental no hay ninguno, mm, el, que nunca hay una reforma retroactiva, exacto. nunca. Entonces, por ejemplo, yo, nosotros queremos poner en el Uruguay una monarquía, por ejemplo. Sí, ¿Se puede? Bueno, se puede, sí. Bueno, hagamos un plebiscito y a partir del 25, si gana, hay que elegir un rey. Bueno, yo quiero eliminar el Senado. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Hagamos un plebiscito y a partir del 20, cuando se haga, no hay más Senado. mm, Yo quiero cambiar el neoparlamentarismo que tenemos de la Constitución a un presidencialismo ortodoxo. ¿Se puede? Claro que se puede. Lo que no se puede hacer es decir, bueno, yo quiero eliminar, por ejemplo, se podría decir esto, yo quiero eliminar la propiedad privada. ¿Se puede decir? Claro. Hagamos un plebiscito y del 25 en adelante, si 1.300.000 uruguayos votan por eliminar, se pasa. Ahora, lo que no se puede hacer es decir, elimino la propiedad privada mm, en el año 2025 a partir del año 90, claro, porque ahí se derrumba el Estado, claro. se derrumba absolutamente, o sea, se derrumba la República. Entonces, lo que busca el Partido Comunista, encabezado por Abdala, no es la desaparición del Estado, pero sí la desaparición del sistema republicano, que es el heredero de la desaparición del Estado de Marx. Sí, Entonces, sí, ellos dicen, bueno, hagamos una reforma jubilatoria, por ejemplo, que no existan más las AFAP, macanudo, del año 25, que no existan más las AFAP. Entonces va a haber un régimen paralelo del 25 en adelante, una IAFAP, y los que estamos en las AFAP, o los que están del sí, 97 antes, siguen con ese sistema. exacto. Porque así funciona en el mundo. Ahora, ¿por qué digo que la Corte Electoral tiene responsabilidad por omisión no dolosa? O sea, sin intención. Mm, Porque la Corte Electoral debió prohibir el plebiscito. Y eso fue lo que escandalizó ayer a la periodista que me estaba entrevistando. Digo, pero mm, escúcheme, es una cuestión escolar, de lógica. mm, Si los promotores de un plebiscito le presentan la papeleta a la Corte Electoral para que la apruebe, porque todos hacen eso, sí, es escolar que si, el que puede aprobar puede desaprobar, ¿no? lo venimos diciendo Entonces, acá hace tiempo. Yo digo exactamente lo mismo. Tengo la misma postura. bueno, entonces la Corte Electoral, cuando se le presenta la papeleta, puede decir, mire, esta papeleta cumple los requisitos, presenten el plebiscito, Mm, ¿no? Ahora, si uno presenta una papeleta y dice, mire, yo quiero cambiar el régimen del matrimonio retroactivo al año 88, o sea, que la gente que se casó en el 88 y quede divorciada. mm, Entonces la Corte va a decir, bueno, mire, eso yo no se lo puedo admitir. claro, Usted si quiere cambiar de aquí en adelante, macanudo, redáctelo así. Pero mm, yo una papeleta de una reforma constitucional que vaya 20 o 30 años hacia atrás, y esto vale para Cabildo, mm, para la exacto. reforma de capital abierto, yo no se lo puedo admitir, o sea, le rechazo la papeleta. ¿Por qué? Porque el artículo 323 de la Constitución, el que establece las competencias de la Corte Electoral, Ah, una de las competencias es ser juez de sí, elecciones
plebiscitos y referéndum. Exacto. Y el concepto de ser juez de elecciones, plebiscito y referéndum implica controlar la regularidad jurídica de un proceso, no solamente el resultado. Exacto. El derecho de fondo, el contenido, en este caso el contenido normativo constitucional que el plebiscito propone. Tiene que controlar eso como la autoridad competente única que tenemos. Es un órgano jurisdiccional que tiene competencia exclusiva en este tema. No solo Exacto. tiene que atenerse a los aspectos formales, es decir, del orden de las papeletas, si están bien presentadas, como ahora que estamos en la discusión, si hay firmas rechazadas y si no hay firmas rechazadas. Eso es un aspecto formal. Ahora, este Formal. aspecto que al que usted apunta es clave y quiero agregar dos aspectos acá para que la gente lo entienda. El doctor Luz está hablando de algo fundamental que es garantía jurídica, seguridad jurídica. No puede ocurrir una reforma constitucional que produzca efectos jurídicos hacia el pasado porque es una demolición del Estado republicano democrático representativo. Todo eso junto tiras abajo, porque estás rompiendo la seguridad jurídica de derechos adquiridos, que son derechos con un efecto pétreo. Para el derecho ya producido, una situación jurídica es permanente, no lo podés romper, pues si no estaríamos en Claro. una situación caótica. Sería como vivir en un planeta donde yo les decía ayer a la gente, donde el sol mañana es rojo, bueno, bastante rojo se puede poner, pasado es verde, el agua no la tenemos y después la tenemos, es potable y no es potable, entonces es un planeta inhabitable, es inestable. Esa inestabilidad el derecho no la concibe. No, No, no sé si está de acuerdo con eso. absolutamente. Bueno, ese es el secreto de la reforma esta. Es decir, si son 3 puntos del PBI o 4 puntos del IVA, la verdad que a mí no me interesa, porque tampoco lo entiendo eso. Lo que yo sí sé es que yo creo que no se va a aprobar, tengo la expectativa, pero debe servir de experiencia para que la Corte Electoral, de ahora en más, diga, mire, esta papeleta yo no se la acepto, porque yo tengo competencia para no aceptársela. La prueba está que el artículo 329 de la Constitución, que nadie lo cita, nadie cita la Constitución, ¿verdad? No, no la leen, doctor, me parece que no. No. Incluso le voy a decir le voy a contar una anécdota. Este periodo de gobierno, los legisladores han viajado muy poco. Mm, ¿Por qué han viajado poco? Porque hubo prácticamente 2 años de coronavirus, entonces eso cerró el sí. planeta, independientemente de cuál fue el origen, si existió, si no existió. El hecho que la consecuencia existió. Entonces, esa famosa eh, eh, leyenda urbana que los legisladores pasan viajando, en este periodo no sucedió. Ujú. En lo personal, yo hice un solo viaje de 4 días a un congreso ambiental que hubo en Panamá. Esa fue mi salida en 5 años. Pero cuando yo veía que algunos compañeros míos viajaban, porque se lee en el plenario de la Cámara, ¿no? Mm, Se le otorga licencia al diputado Rubén Moyano para viajar a, yo qué sé, a Sudáfrica. Entonces tenían una conversación así amistosa, le dije, ¿y ustedes cómo hacen para viajar? mm. Dice, no, porque nosotros viajamos porque como estamos en comisiones, etcétera, etcétera. Dice, le pasa que vos, me dije, ¿no? Mm. Elegiste una comisión que no le interesa a nadie, que es la Comisión de Constitución y Código. Entonces, entonces nunca te van a invitar a un viaje al exterior por un tema constitucional. Ahora, si son temas laborales, temas de derechos humanos, temas ahí sí te invitan. Pero eso lo hago entre paréntesis, ¿no? Lo Pero, que te digo es pero lo siguiente, es muy significativo, está todo dicho con eso, ¿eh? es significativo, sí. El tema es el siguiente. El, el 329 de la Constitución dice, decláranse de memoria te lo digo, pero más o menos dice, decláranse en vigor, en vigente y con absoluto vigor, las normas que hasta aquí han regido ¿Quiere que se y lo que no, lea? y Se lo que no se leo. opongan a esta Es- Constitución. exacto, exacto, ese es el sentido correcto. Dice, decláranse en su fuerza y vigor las leyes que hasta aquí han regido con todas las materias y puntos que directa o indirectamente no se opongan a esta Constitución ni a las leyes que expida el Poder Legislativo. Esto es claramente principio de seguridad jurídica, estabilidad jurídica. Lo está Esa es la protegiendo clave. la Constitución. Está Ahora, diciendo, las leyes tienen una fuerza y un vigor que no se puede tocar, ¿no? No se puede tocar eso. Y todo lo que ha regido hasta ahora y que no se oponga a la Constitución no se puede modificar. exactamente. Ahora, ese artículo, ¿por qué se puso? Porque todo tiene su motivo, como dijo el Mm, juez. Eh, Se puso para liberar a la Corte Suprema de declarar leyes inconstitucionales. Entonces, el problema se plantea así. Se aprueba una nueva constitución. Las leyes que estaban vigentes hasta esa fecha
para que dejen de existir, la Corte la tiene que declarar inconstitucional según el nuevo texto. Entonces era un trabajo impresionante que iba a tener la Corte. Entonces dijo, no, vamos a poner así, todo lo que no se oponga sigue vigente. Claro. Pero ese artículo que fue esa la causa, tiene como consecuencia que lo que está vigente en la Constitución, con la reforma, si no se opone, continúa. Pero para atrás no puede haber reforma. No puede haber reforma. ¿Cuál fue el error de la Corte Electoral? La Corte Electoral tiene 9 ministros. Gente honorable. Yo no le puedo señalar ni una multa de tránsito a ninguno de los 9. Y si la tuvieran, tampoco es mi papel señalársela. Pero son políticos. Claro. Independientemente que tengan formación jurídica que algunos tienen. Pero Porque en realidad no es necesario. Para integrar la Corte no es necesaria la formación jurídica. Está no es bueno que lo necesario. aclare eso, porque la gente no lo sabe. Pueden muchos pensar que son como una Suprema Corte de Justicia, que son todos juristas, abogados. No, no, no es necesario, no es necesario. Como dice Corte, por ejemplo, un gran ministro de la Corte, una persona que ha trabajado muy bien, que yo le tengo un aprecio personal, que nos ayudó mucho incluso en la formación del partido, no haciendo excepciones, sino orientándonos, Sí. es el ingeniero civil Juan Máspoli, Ajá, que es ingeniero de profesión, claro. y bueno, no tiene que ver con el derecho. Pero ¿por qué están los 9 ministros? Porque la Constitución dice que para integrar la Corte Electoral se elige 5 ministros teóricamente imparciales y 4 ministros los eligen los partidos políticos, pero en realidad los 9 los eligen los partidos políticos. Entonces, yo pienso que al no tener la formación jurídica, que no tiene por qué tenerla, no le llamó la atención este texto. Yo, Y cuando se despabilaron, digamos, de que esto sí, iba a suceder, digamos que fue cuando, está mal que lo diga, cuando yo se los planteé directamente a ellos. claro, Incluso claro. ustedes tienen que pensar hacia adelante, porque el plebiscito según las encuestas, ninguno de los dos plebiscitos, ni el de Cabildo Abierto ni el de CNT, se aprobaría, según las encuestas. Sí, sí, sí. Pero pensemos que se aprueben. Entonces, con una diferencia, voy a decir, y le quiero aclarar la diferencia del plebiscito de Cabildo Abierto con el Mm. El plebiscito de Cabildo Abierto es un plebiscito impulsado con absoluta buena fe. Ujú. Es decir, ellos Sí, creen sí, que sí. Yo no, creo no, que es un plebiscito que está desde la buena fe, pero está desde una concepción para mí arcaica de la economía y con desconocimiento muy claro de la Constitución. Artículo 52. Se ve que nadie leyó el artículo 52 ahí para está. plantear eso. Ahora, doctor, quiero hacerle acá dos Porque inflexiones. para cerrar este tema, porque no buscan la desaparición de la República, si bien No, 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 pero el PNT sí. Entonces yo digo, reformas retroactivas no son admisibles. no. Y la Corte debió decir, mire, este texto yo no se lo admite, se lo admito. Si usted quiere aquí en adelante eliminar las AFAP, jubilarse a los 60 años, acá nudo lo hacemos. Mm. Pero para atrás no. No, no, porque perjudica derechos adquiridos, rompe la estabilidad jurídica, seguridad jurídica, todo eso está protegido por ese artículo que tiene esos efectos. Si bien tiene ese fundamento causal que usted dice, porque si hay una reforma más completa a la Constitución, como dice el 31, 331, dice la presente Constitución podrá ser reformada total o parcialmente. Este es el mecanismo democrático que está instalado en los países occidentales. Es decir, si las mayorías quieren reformar lo que la Constitución dispone, por un régimen de mayoría se puede hacer. Se podría hacer, como usted dice. Bueno, ¿quieren poner una monarquía? Bueno, se puede poner. Yo voy a 2 puntos acá. Yo participo de la teoría de Hayek. Creo que no se puede hacer cualquier tipo de reforma constitucional. ¿Por qué? Yo también. ¿Por qué? Porque hay lo que se llaman principios constitucionales que no se pueden tocar. ¿Se podría, gran pregunta, se podría apelar a un plebiscito para reformar el artículo 8º de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley, principio de igualdad ante la ley? ¿Se podría, por ejemplo, eso que usted mencionó como ejemplo, plantear una reforma para decir vamos a instalar una monarquía cuando hay un artículo que dice que acá no hay mayorazgos, que Claro, estoy de somos acuerdo todos iguales? contigo. Son principios que constituyen nuestro Estado, que le dan identidad histórica en un edicto perpetuo, como diría el eminente Barbagelata. Es decir, hay cuestiones pétreas que no se podrían tocar porque son principios de sustento y fundamento del Estado como república representativa y democrática. ¿Por qué representativa? Porque los legisladores, como poder mandatado por la Constitución, perfectamente delineado en sus potestades y en sus limitaciones,
no puede legislar leyes que sean contrarias a la Constitución. De ahí el régimen de la inconstitucionalidad, muy débil para mí, ¿no? Es un instituto débil para mí en nuestro país. Pero con esto quiero decir que esos principios de la representatividad tendrían que ser propuestos entonces en una constituyente como para modificar la naturaleza del Estado. Se me ocurre a mí pensar. Yo comparto 100% contigo, pero ni siquiera una constituyente para mí. Mm, Es decir, eso lo comparto, incluso el artículo tú decís de los mayorazgos, pero hay otro que dice, la República nunca será patrimonio de familia ni de persona alguna, ¿no? Que eso exacto. se puso en 1930 para evitar la monarquía. Yo creo que sí, que hay, porque además, yo no sé bien, pero ¿cuál es el razonamiento que hizo el constituyente? La ciencia es notable, porque ¿qué es lo que hace la constitución? La constitución dice, la soberanía radica en la nación. Sí, ¿La nación qué es? La nación es la gente que estamos hoy acá vivos en el Uruguay y nuestros antepasados. exacto, Esa es la nación. exacto. La nación del año 1830 concibió un Estado Mm, y le dio las herramientas a las naciones posteriores para que reformaran si querían ese Estado. exacto. Pero hay elementos, pensá tú que se digo, bueno, vamos a hacer un plebiscito en el cual la mujer no puede ir a la universidad. Yeah. No, no hablemos de algo que está en la Constitución, hablemos de algo que no está en la Sí, Constitución. sí. O plebiscitar la esclavitud, que es un instituto abolido. Claro. Exactamente. Entonces, ¿esto la Corte lo puede permitir? No, No, ¿no? Porque ya, entonces, ¿qué es lo que digo yo? La Corte tiene competencia para prohibir un plebiscito. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Nación? Incluso el ejemplo es notable, porque mira vos, la Constitución de 1830 era ultra rígida. sí, O sea, para reformarla llevaba 6 años, mínimo. Podía llevar 12, pero el mínimo era 6. Entonces, ¿qué hacen los uruguayos de 1908? Voy a ir despacio porque parece un trabalengua. Reforman la forma de reformarla. yeah, O sea, reforman el mecanismo de reforma y facilitan su reforma. Y reformado el procedimiento de reforma, viene la Constitución del 18. exacto. Reformar el procedimiento de reforma empezó en el 8 y terminó en el 12. Le llevó 4 años. Mm, Porque así lo decía la Constitución del 30. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la nación de 1918, de 1912? Yo quiero hoy, 1912, que no es lo mismo, reformar este aspecto. Y así fuimos sí, reformando. sí, Ahora, el 18 dio un sistema, yo diría, un sistema casi federal, casi, no me quiero notar en eso. Después vino la del 34, que es una gran constitución, la de Terra, sí, que sí. es el origen de la constitución moderna. La del 42 retocó un poquito, y la del La de Terra tiene, viene de la flexibilización, es una constitución flexible, la reforma anterior, y le agrega prácticamente legislación administrativa. Coincido con el doctor Flores de Aquevicio, que creo que ahí está inflada, ¿no? Está como inflada esa constitución. sí, Pero está así. quiero cerrar la nota con este punto, porque de acuerdo a todo esto que estamos hablando, acá viene el punto central para mí, que es lo que yo estoy predicando hace tiempo. ¿Es viable un plebiscito que plantee directamente derrocar, eliminar el derecho subjetivo de propiedad privada y legítima actividad, como lo ¿No? dice en el artículo 32 y 36? Ahí estamos hablando de dos principios fundamentales con los que atenta este plebiscito, y le agrego un artículo. No está configurándose la hipótesis del artículo 330, que es atentar contra la Constitución, porque también hay un artículo que la gente no lo sabe, que dice que el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, no habla de atentado físico, es un concepto mucho más, es atentar de la manera que sea, atentar contra la Constitución o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, si sancionada y promulgada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Que Exactamente. es de Bueno, escuela, ¿no? coincido 100%. Yo incluso tengo un trabajo un poco largo, un audio, un video, que te lo voy a hacer llegar, donde yo hago la diferencia entre derechos consagrados y derechos incorporados a la Constitución. ¿Qué pasa si en la Constitución hay dos normas que tienen el mismo rango formal, están en la Constitución, pero son contradictorias? ¿Cómo se resuelve el tema? Entonces hay que ver si hay un enfrentamiento entre un derecho consagrado y otro Sí, derecho incorporado. Esos derechos de propiedad, de libertad, de honor, de vida, de trabajo, son derechos consagrados en la Constitución. exacto.
Y por lo tanto, no se podría hacer ninguna reforma constitucional incorporando un derecho, que sería un derecho incorporado, Sí. que quiera derribar un derecho consagrado. Que entre en colisión con los derechos consagrados. Claro. Y Claro. si entrar en coalición, en Mm, condición, mm. aunque gane el plebiscito, Prima el derecho consagrado. prima el derecho consagrado. Y la Corte Electoral, que es juez, lo tiene que resolver. Es más, en la década del 50, Mm, acá hubo dos plebiscitos que se anularon porque los dos tuvieron el sí mm. y eran contradictorios entre sí. Claro. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: esta reforma se le escapó a la Corte Electoral, Mm. no vieron, no vieron el Estado de Derecho, tal vez no se animaron, porque y los partidos van a quedar como víctimas. Ah, mirá cómo no. Es la primera vez en la historia que se prohíbe un plebiscito y yo no quiero ser quien lo prohíba. Pero las cosas hay que hacerlo aunque sea la primera vez en la historia. Sí, sí. Porque si la decisión de un ministro o de 9 ministros depende de la continuidad de una república, hay que hacerlo. Doctor, y me parece que este punto final daría para otra nota, porque si el futuro de la República depende de 9 ministros de la Corte Electoral, creo yo firmemente que si es un órgano jurisdiccional, además único, con competencia jurisdiccional, o sea, dicta ley, sanciona lo que pasa a nivel legal, yo creo que Sí, tendría que ser un órgano de juristas, integrado por juristas, porque esto de que pasó desapercibido tiene mucha explicación en eso que usted acaba de decir, que no son juristas, no tiene formación jurídica y bueno, es permeable a estas desatenciones, digámoslo así. No hay mala voluntad, pero creo que tendría que ser integrado por juristas. Sé que no es sí, claro, garantía, ¿no? Porque también los juristas, y creo que hay otro punto acá, se lo dejo pendiente, incluso en su actividad como legislador. Me parece que habría que separar más los tantos entre los poderes políticos del Estado. ¿Por qué nombrados por el poder político? ¿Por qué tienen que ser miembros igual que con la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué no hay una carrera estrictamente administrativa, técnica, que lo independice realmente como poder y que sean independientes de cualquier tipo de forma política, presión política o política en boga? Porque veo que también la Suprema Corte se pone la camiseta del gobierno que está. Eso es un totalmente. histórico. Lo que yo llamo la justicia de transición. Claro, O sea que las cortes siempre acompañan los gobiernos. claro. Pero coincido plenamente y se dará para otra charla profunda. Yo creo que sería un tema interesantísimo, ¿no? Ahí plantearnos seriamente una corte electoral con juristas y ver si estas reformas se pueden viabilizar o no, porque acá hay contenidos contra esos derechos consagrados, como usted dice, que yo llamo principios constitucionales. Bueno, derechos de principio, derechos consagrados, pueden entrar en colisión derechos incorporados a la Constitución. Qué tema, ¿eh? Qué tema, doctor. Totalmente. Muchísimas Además, gracias. yo te voy a hacer llegar, Mm, ahora luego en el mediodía, el, un video mío que dura 54 minutos, hay que tener paciencia, donde yo analizo estos temas. Y me perfecto. sirve. ¿Cómo no? Le agradezco un montón. Y le dejo otra pregunta. La Corte Electoral, yo le decía hoy, más enojado que ahora, el Muyano anterior, que no se hagan los giles porque es perentoria la sanción del rechazo de firma. Y están planteando recomponer las 30.000 firmas. Ojo que la última circular dice que después de 2 días caducó. Tiene efecto Caducó. perentorio. Eso es otro Exactamente. temita. Puede venir una trampa también ahí. Que estén Puede venir. atentos. Gracias, doctor. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias por el La seguimos en espacio. la próxima. Que pase muy bien. Claro que sí, con mucho gusto. El doctor Eduardo Luz conversando con nosotros temas fundamentales para nuestro país, para la República, para el Estado de Derecho, precisamente conversando con un docente en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Luz, todos ustedes lo conocen, diputado y ahora con su flamante partido constitucionalista. Vamos a una pausa, Maxi.